Hola, hermanas. Una vez más estamos estudiando de nuestro libro Mensajes para las Iglesias. Estamos no en el último capítulo, pero estamos estudiando la última iglesia, la iglesia de la Odisea. La otra semana estudiamos la primera parte. Esa iglesia de la Odisea, lástimamente, no tenía muchas cosas buenas que podría decir el Señor Jesús de ella. Tenía muchas cosas, podemos decir, malas, faltas. Ellos eran tibios, ricos, ciegos, desnudos, y también dice el Señor Jesús, desventurados, también miserables y pobres. Y vamos a ver hoy día algo del remedio que tenía el Señor Jesús para ellos. Yo creo que no vamos a tener tiempo de buscar todas las citas que hay en la lección. Yo espero que ustedes vayan rellenando y viendo todos los versículos que no podemos leer por el tiempo en la lección aquí. Y también quisiera decir, si tienen cualquier pregunta sobre alguna respuesta en las lecciones, contáctese conmigo porque puedo ayudarles a rellenar si hay algo que no entendieron bien o no captaron de la palabra de Dios, de los versículos que hay, para asegurar que todos tengan terminada su libro. Y también quería decir que hay preguntas en el libro que son preguntas personales. Yo a veces comparto alguna respuesta personal mía, pero mayormente esas preguntas son para nuestra meditación personal en la casa. No tienen una respuesta necesariamente correcta o incorrecta. Son de nuestro pensamiento personal, algo para hacernos considerar y meditar en lo que estamos estudiando y aplicarlo a nuestras propias vidas. Y yo espero es lo que sea lo que están haciendo cada uno de ustedes al aprender de la palabra de Dios. Vamos a leer esta porción que vamos a estudiar hoy día. Es la segunda parte de lo que dice el Señor por medio del apóstol Juan a la iglesia de la Odisea. Vamos a comenzar con versículo 18 y leer hasta el final del capítulo. Apocalipsis 3, 18 a 22. Dice así: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Es un aliento
un consuelo para nosotros saber y reconocer que aunque tenía tantos problemas, esta iglesia de la Odisea, tú también querías aconsejarles a mejorar, mostrarles el camino para arrepentirse y cambiar las cosas que faltaban. Señor, tú quieres transformar nuestras vidas. Pedimos, Señor, que obres en la vida de cada persona que está escuchando. Permite, Señor, que abra nuestro corazón a lo que tú tienes que decirnos en esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias al Señor que no solamente quedaron los hermanos de la Odisea con su etiqueta de ciego, de pobre, de tibio, de desnudo, de miserable. El Señor tenía un remedio para ellos, consejos del Señor. Aunque en la iglesia de la Odisea el Señor tenía que corregir muchas más cosas que en cualquier otra iglesia, a pesar de toda la situación en que ellos se encontraban, en una pobreza espiritual, una tibieza espiritual, no se quedaron sin remedio ni sin esperanza. El Señor quería ayudarles, así que Él les aconsejaba que buscaran, que compraran algunas cosas. Vamos a ver lo que son. En primer lugar, Él dice en versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico. El Señor quería que tuvieran verdaderas riquezas. El Señor sabe que necesitaban cambiar sus riquezas materiales por los espirituales y celestiales. Esas cosas no se compran con dinero, pero también muchas veces se ganan por medio del fuego, de la tribulación y de la prueba. Me acuerdo de Job. En Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. También hemos estudiado en Primera de Pedro cómo el Señor nos ayuda en nuestra travesía por la tormenta, en nuestro vivir y caminar diario por medio de las tribulaciones, y así encontramos las verdaderas riquezas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, vamos a repasar un versículo que hemos leído muchas veces en nuestro estudio de Primera de Pedro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Qué gran promesa que nuestras tribulaciones, nuestras pruebas y dificultades son como un fuego que refina nuestra fe y nuestras vidas para que sea como oro. Esas son verdaderas riquezas. No es un pecado ser rico, hermanas. Algunas personas han enseñado eso, pero no es verdad. El pecado está en confiar en las riquezas materiales en vez de confiar en Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19,
hay algunos consejos para las personas que son ricos en cuanto a los bienes de este mundo. Yo creo que nos hace bien leerlas y meditarlas porque son buenos consejos. Versículos 17 al 19 de capítulo 6 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que no era malo, no era pecado que los hermanos de la Odisea sean ricos en sí. Los bienes materiales son para que las disfrutemos, como dice la palabra de Dios. Pero necesitamos poner nuestra confianza en las verdaderas riquezas que encontramos confiando en el Señor. Y el Señor también espera que hagamos bien, que seamos generosos y dadivosos con lo que tenemos. Así que verdaderas riquezas son lo que necesitaba, algo que necesitaban los hermanos de la Odisea. También necesitaban ropas nuevas. Eso vemos también en versículo 19 o 18, disculpe, de Apocalipsis 3. Dice: no solamente que compre de él oro refinado en el fuego, pero también y vestiduras blancas para vestirte, y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas. ¿Se acuerdan cómo la iglesia de Sardis se ganaba como recompensa vestiduras blancas que representan, vimos en esa lección, que representan la justicia, sea la justicia impartida por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, o también puede ser la justicia propia que ganamos por medio de buenas obras, una vida recta. ¿Se acuerdan que el fariseo de Lucas 18, versículo 9, decía en su oración que confiaba en todas sus buenas obras, en su propia justicia? Los que confían en el Señor Jesucristo llevan las vestiduras blancas de la justicia, pero estos son vestiduras, podemos decir, negras de su propia justicia, lo que vemos en el fariseo. Debemos confiar en la provisión perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que el Señor nos regala, su justicia. En Isaías hay otro versículo que vamos a leer. Es un hermoso versículo que habla de las vestiduras de la justicia. Isaías 61, 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manta de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. La salvación nuestra es como una linda vestidura. La justicia es como un manto blanco
que nos pone encima nuestro Señor Jesucristo y podemos llevar o debemos llevar como la iglesia de la Odisea las ropas nuevas, ropas blancas, no las negras que ellos usaban en su ciudad. También el Señor, volviendo a Apocalipsis, aconseja que compre no solamente oro refinado en el fuego, no solamente vestiduras nuevas, pero también aconseja en el final de versículo 19, y unge tus ojos con colirio para que veas. Colirio es un tipo de ungüento para los ojos, crema para los ojos, una medicina. ¿Se acuerdan ustedes que en esa ciudad de la Odisea ellos fabricaban en una escuela de medicina que tenían allá un ungüento especial? Y el Señor Jesús les aconseja que busquen un ungüento, una crema para los ojos, una crema especial, espiritual, que pueden ver lo espiritual, las cosas, las realidades espirituales. En Efesios capítulo 1, 19 dice lo siguiente. Efesios 1, 19 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor quiere alumbrar nuestros ojos para que entendamos las cosas, las realidades espirituales, para que podamos fijarnos con claridad en lo que realmente importa. También el Señor aconseja que busque castigo cariñoso. Él dice en versículo 19, la primera parte, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué difícil es para un niño entender que cuando su papá o su mamá le reprende, le castiga, si es un buen papá o mamá, lo está haciendo por el bien del niño. Un padre, una madre que realmente ama a su hijo, lo va a corregir y también lo va a reprender, lo va a castigar si sea necesario, con disciplina, bien motivado para mejorar el hijo. En Hebreos tenemos el versículo que dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Así que cada cosa que está diciendo el Señor Jesús a estos hermanos de la Odisea, que suena como reprensión, castigo, no tiene otro motivo sino porque Él los ama, los quiere mejorar, lo hace por el bien de sus hijos y siempre con cariño y amor. El Señor también les dice que busque celos y arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lo dice en versículo 19 de capítulo 3 de Apocalipsis. Sé pues celoso y arrepiéntete. A veces pensamos de los celos como algo malo, pero en ese sentido tiene la idea de pasión, de fervor, como ese agua
caliente que encontraron en las termas cerca de su ciudad. Necesitaban arrepentirse de sus actitudes tibias. Por eso dice el Señor que necesitaban ser celosos, fervientes, apasionados por el Señor y necesitaban arrepentirse de su frialdad y su tibieza. También dice el Señor que Él quiere comunión con ellos y que ellos debieran buscar la comunión íntima con Él. Aquí encontramos un versículo muy conocido, en versículo 20 de Apocalipsis 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no es un mandato, no es un consejo, es una invitación cariñosa, amorosa a cada persona en esa iglesia y a cada hijo de Dios, porque ocupamos este versículo muchas veces para enseñar el Evangelio a los inconversos. Pero realmente está escrito, hermanas, a los mismos hijos de Dios. Es verdad que los que no conocen a Cristo necesitan invitar al Señor a sus vidas, necesitan recibirle como Salvador, necesitan aceptarlo como su Señor, pero esta invitación está hecho a los mismos hijos de Dios. En un sentido, es un poco curioso que el Señor y Salvador nuestro necesita estar fuera de nuestros corazones esperando que nosotros le invitemos a entrar y disfrutar la comunión con Él. Es un poco triste y a la vez muy preciosa que el Señor desea la comunión íntima con nosotros. Él quiere compartir con sus hijos. Él quiere estar en nuestras iglesias. Quiere estar con nosotros. Aquí entendemos que cenar es indicativa de una comunión íntima. Cenar, de hecho, comer con alguien era una cosa, un acto muy íntimo en los tiempos de la Biblia. Indicaba una relación especial, muy cercano. Vemos en la Biblia algunas instancias hermosas de la comunión de Cristo con su iglesia. Ustedes se acuerdan de la última Pascua de Jesús con sus discípulos que se encuentra en el capítulo 13 del libro de Juan. No tenemos tiempo de leer el capítulo entero, pero Juan 13 es un hermoso capítulo de la comunión que disfrutaba el Señor Jesucristo con sus discípulos antes de morir. También vemos el compañerismo que tuvo Jesús con algunos discípulos en el camino a Emaús después de su resurrección. Esto se encuentra en Lucas 24. Vemos la comunión hermosa que hubo entre los hermanos en la primera iglesia de Jerusalén, de Hechos capítulo 2. Ellos andaban de casa en casa, partiendo el pan, orando, compartiendo, escuchando la enseñanza de los apóstoles. Qué hermosa comunión juntos. También cada vez que celebramos la Cena del Señor, que nosotros estamos bien familiarizados con el pasaje de 1 de Corintios capítulo 11,
disfrutamos, cuando participamos en la cena del Señor, la comunión con el Señor Jesucristo, recordando su muerte y su resurrección por nosotros y también participando de la cena con nuestros hermanos en Cristo. Qué hermosa reunión de comunión. El apóstol Pablo, el mismo que escribió el libro de Apocalipsis, en una de sus epístolas, primera de Juan, capítulo 1, él comparte el por qué escribió esta carta, esta epístola a los hermanos. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todo lo que Juan había visto, todo lo que Juan había oído, él quería compartir, anunciarlo, y con la idea de que sus oyentes, sus lectores pudieran compartir la comunión que él tenía con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y sigue diciendo en versículo 7, pero andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y los unos con los otros. Qué hermosos versículos, la comunión que podemos disfrutar con Cristo. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. También casi dice lo mismo en Proverbios 3:32. La comunión íntima de Jehová está con los que le temen. No sabemos si los laodicenses respondieron a los consejos del Señor, si se arrepintieron o no, pero sí sabemos que esa ciudad de Laodicea, que una vez era entre los más ricos del mundo, ahora es un pobre montón de piedras. No hay muchos creyentes allá. Nos preguntamos, ¿qué de nosotros? Es necesario siempre ir ajustando nuestros valores a los de nuestro Señor. Algo que escribí aquí y que escuché una vez, un dicho: lo único que importa ahora es lo que importará en su presencia. ¿Qué me va a importar cuando estoy en la presencia del Señor? Eso es lo que debo estar haciendo ahora, es lo que en que puedo invertir mi tiempo. Siempre tenemos que estar evaluando nuestras vidas para ver cómo debemos ajustarlas a lo que pide el Señor, lo que quiere el Señor, lo que honra el Señor. Y muchas veces yo creo que no estamos deseando las cosas que el Señor desea de nosotros. Y por eso hay la pregunta aquí: ¿buscas ansiosamente, con ganas, hermana, los encuentros con el Señor, la comunión íntima con el Señor? ¿Sabe qué? Yo empecé al estudiar y meditar en esta lección, empecé a orar al Señor que me dé más deseos de estar con Él, de pasar tiempo con Él, de disfrutar la comunión con Él. Y hace la pregunta aquí: ¿cuándo fue la última vez que realmente cenabas con Él? Bueno, debemos ponernos una cita. Busquemos una cita, un lugar donde podemos salir
y estar con el Señor, disfrutar comunión con Él. Aquí hemos llegado a la última promesa al creyente que venciere. A la iglesia de la Odisea se les promete que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentido con mi Padre en su trono, dice versículo 21. Sentarse en el trono con Cristo es compartir su autoridad, reinar con Él, y sabemos que fue una de las recompensas de la iglesia de Tiatira también. Así que la iglesia de la Odisea comparte esta recompensa con la iglesia de Tiatira. Cuando Juan era joven, él con su hermano Jacobo pidieron al Señor sentarse junto al trono de Cristo, en un trono al lado de Cristo. Yo creo que quizás al escribir estas palabras, a lo mejor Juan pensó de su orgullo pensó en su orgullo de la juventud cuando él pidió eso al Señor. Vamos a leer el pasaje para recordar cómo quizás recordó el mismo Juan. Marcos 10, 35 a 40. Dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Para quienes iba a recibir el trono con Cristo, según ese pasaje, ese trono es para aquellos para quienes está preparado. Está preparado, según Apocalipsis 3:21, para el que venciere, para cada creyente que es fiel, que es un verdadero creyente, que vence lo malo. Ese trono está preparado para que reine con Cristo. Entonces, es preparado el sentarse con el trono de Cristo el que venciere. Llegamos a una nota histórica. Aquí la historia nos cuenta que la iglesia de la Odisea representa la iglesia apóstata, indiferente de los últimos tiempos de la edad de la iglesia. Cuando decimos iglesia apóstata, eso quiere decir iglesia apartada. La iglesia apartada, la iglesia que renuncia a la fe, que abandona la fe de Cristo, que abandona la iglesia, que profesa religión, pero en realidad su vida está llena de incredulidad, de vanidad. Ojalá, hermanas, que no sea nuestra iglesia, la iglesia apartada, la iglesia apóstata, la iglesia incrédula, la iglesia vana. Ojalá que como la iglesia de la Odisea no seamos
alejadas del Señor, que no andemos lejos del Señor como los hermanos de la Odisea. Esa iglesia representa cada hijo de Dios que puede andar lejos de la comunión con su Señor. Y por eso hemos llegado al versículo para memorizar, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tengo otra canción. No sé por qué se me dio ganas de cantarlo. Es una canción de niños. Una canción que yo aprendí cuando era niña. Así que lo voy a cantar. A ver si lo conocen. Hasta la canción tiene acciones, hermanas. Así que pueden seguir conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Hermanas, la próxima semana, habiendo terminado con las iglesias, vamos a mirar un poco más acerca a las coronas. Las coronas van a encontrar que hay muchos parecidos entre cada uno de ellos. Quizás es la misma corona con diferentes nombres o diferentes aspectos, pero igualmente simbolizan las recompensas de los que vencieren, de los hijos de Dios que son fieles. Y gracias al Señor, Él quiere premiarnos. Así que ganemos las coronas, hermanas, y seamos fieles. Y también, hermanas, tengamos comunión con el Señor. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has acompañado en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas con ferviente amor y deseas estar con nosotros. Deseas comunión con nosotros. Ayúdanos también a desearte más y más, a abrir la puerta de nuestro corazón para estar contigo, para compartir contigo. Y Señor, ayúdanos a serte fiel en todo sentido el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.